Ah, quiero leerles esta porción bíblica, la cual encierra muchas enseñanzas. Y nada, queremos seguir aprendiendo. Queremos seguir motivándote en momentos que se necesite la motivación. Pero la motivación sin enseñanza se dispersa, se va. La enseñanza es básico. La motivación te motiva en momentos específicos, pero cuando se te presentan otras situaciones, la motivación empieza a declinar. Entonces, cuando hay enseñanza, ya no es simplemente que te han motivado, sino que esa enseñanza tú la absorbiste, la asimilaste. Y qué tremendo cuando hay motivación y empuje y brincadera y gritería, eso es tremendo. Pero sin enseñanza eso se espuma. Entonces la enseñanza es lo importante, que tú digas, yo sé lo que Dios dijo. No simplemente me siento así o me siento asado. Esto no es sentir, qué bueno cuando uno siente. Pero el punto es cuando no sienta saber que Dios está igual. Y a veces nosotros crecemos, si no sentimos, no pasa nada. Pero tenemos que llegar a comprender que las cosas espirituales son espirituales y no son basadas en emociones ni sentimientos. Que a veces las emociones y sentimientos se añaden para hacernos sentir mejor. Pero cuando yo no me sienta de esa manera, Dios es el mismo. Cuando parezca que Dios está conmigo, qué tremendo. Pero cuando parezca que está a 50,000 millas, todavía está conmigo. Porque Él dice, no te abandonaré ni te desampararé. Eso es suficiente para tú creer, no importa cómo te sientas. Y eso es lo que tenemos que desarrollarnos, alcanzar. Esa realidad de que lo espiritual es espiritual y si las emociones están o no están, eso es secundario. Lo que Dios dice es lo que es. Porque los momentos más difíciles de tu vida es cuando Dios parece que no está. Y es cuando más tú tienes que saber que sí está. Porque necesita que te salga del hoyo, que te saque del hueco. Pero si en ese momento que tú necesitas que Dios te dé una mano, tú crees que Dios no está, quiero decirte que lo cancelas. Porque tú tienes el derecho de escoger y de hacer decisiones y lo que tú permitas, Dios lo permite. Si siempre se hiciera lo que Dios quiere, todos iríamos al cielo sin ningún tipo de problema. Pero no es así. Todos tenemos que hacer una decisión por Cristo. Todo está marcado. Y así como decidamos lo que Dios establece en su palabra, entonces recibimos el producto de lo que Dios establece en su palabra. Pero si tú haces lo que tú crees o te imaginas o tu sentimiento, lo que te enseñó tu abuela, para ponértelo más duro, es lo que tú quieres hacer, te aconsejo que no vas a recibir lo que Dios dice como producto de obediencia a Él. Familia, estamos en tiempos de bendiciones para ti como tú no te lo imaginas. Te estoy hablando de bendiciones, pero por toneladas. Todo basado en obediencia y creer lo que Dios dice. Y tú practicar el que no me importa cómo me siento ni lo que veo. Lo que Dios dice es lo que me lleva. Porque Dios es no solo mi creador, pero creador de lo que veo y de lo que no veo. Dale un aplauso a Cristo. Entonces tienes que volverte en ese estilo, un robot espiritual. Dios lo dice, yo lo creo. Dios lo dice, yo lo creo. Ya está. Y vas a tener que ir en contra de cosas que estás viendo y cosas que estás sintiendo. Porque estás sintiendo de una manera, estás razonando de otra manera y Dios te está diciendo lo contrario. Entonces tienes que escoger de nuevo. O escoges lo que siempre has escogido o escoges lo nuevo para ti, que es nuevo porque ya lo recibes después que Cristo
lo recibiste y eso es nuevo. Pues si tienes 50 años y recibiste a Cristo hace 10 años, los últimos 10 años, eso es lo nuevo. Lo viejo es vivir por el razonamiento humano. Esto está tremendo. Quiero leer esto porque tiene unas enseñanzas importantes. En Primero de Reyes, y voy a explicar después ciertos puntos que aquí vamos a leer. En aquel tiempo Acab era el rey de Israel. Acab era un rey malo. Él no era tan malo como la mujer. Él era malo, la mujer era requete peor. Y él era un mequetrefe. Él hacía lo que la mujer decía. Ella era realmente profeta de Baal, quiere decir que era una profeta falsa. Baal era un dios en aquel entonces. Era un dios, no. Se le decía Dios porque ese era el dios de los filisteos, el cual controlaba, de acuerdo a ellos, era el dios de las situaciones agrícolas, de las siembras, de las cosechas, del agua, de los ganados, de todo, de esa parte, de la parte de legumbres, de siembra, y de la parte del ganado, de la leche y de la comida, de la carne. Pero todo basado en agua. Y había aquí una gran sequía. Déjenme leerle aquí a Acab. Entonces Acab, en versículo 42 del 18, Primero de Reyes, capítulo 18, después lo leen con calma. Versículo 42 dice: Acab subió a comer y a beber. Y Elías, este es uno de los mayores profetas de la Biblia, que Dios levanta en este tiempo, cuando Acab y Jezabel, que era su mujer, estaban reinando. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Entonces se puso a orar. Elías se puso a orar y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Había una gran sequía en ese tiempo, una sequía extraordinaria. 3 años, así como sigan leyendo ustedes este capítulo, 3 años sin llover. Acuérdate que estoy diciéndote que la parte agrícola, ellos vivían y vendían de sus cosechas. Pero 3 años sin llover, la tierra estaba cuarteada. Los animales, de otra parte, no tenían hierba para comer, así que morían. Y no solo no tenían hierba, porque no tenían agua para beber. Así que hay una situación de agua que afectaba la siembra y afectaba el ganado. Sequía extraordinaria por 3 años. Y subió y miró. Acá le dijo Elías a su criado: ve y sube. Y volvió a decir: no hay nada. Entonces 7 veces le dijo: ve, y él fue y decía: no hay nada. Fue y no hay nada. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Realmente en esto dice: yo veo una pequeña nube como el puño de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab, ve al rey, unge tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Aquí hay grandes enseñanzas, y quiero que con calma la vean. Ok, hace 3 años, quiero que se hagan la película ustedes. Hace 3 años que no llovía. Animales muriendo por todos lados, el ganado muriendo, porque no había agua para beber, ni hierba para comer. Y ellos entonces perdían el ganado. Estamos hablando del ganado vacuno y también las ovejas. Y entonces no había legumbres, no había ningún tipo de viandas, porque no había ningún tipo de cosecha. Así que había un problema serio. El país agrícola y ganadero, y dependía de la lluvia.
Pero esta sequía no era obra como ellos pensaban, que era obra de la naturaleza. No era obra de la naturaleza. Y eso todavía en las generaciones nuevas pensamos lo mismo. No es obra de la naturaleza, era obra de la desobediencia. A veces la gente dice, pero ¿cómo Dios permite esto? Permite esto porque Él permite lo que tú permites. Y a veces nosotros, en vez de ponernos, Elías fue a orar para que el pueblo comprendiera y conociera y reconociera cuál era el error del por qué. Pero el pueblo seguía pensando que era una situación de naturaleza, pero no era de naturaleza. Y de la única manera que Dios podía guiarles, ellos sí se ponían a orar para Dios dejarle ver, es porque me desobedece que he tenido que cerrar los cielos para que no llueva. No es la naturaleza. Pero todo lo que está pasando en el mundo ahora es por el calentamiento de la tierra, es por desobediencia. No calentamiento ninguno. Seguimos pensando que no, que igual nada ha cambiado. Seguimos pensando que es la naturaleza, que esto es la situación, el calentamiento, el niño, la niña, la madre del tío, lo que fuera. Pero nadie se pone a orar para que Dios le muestre cuál es la situación que hay que resolver. Es la desobediencia la que produce la sequía. La sequía es falta. En este caso es falta de agua. Pero tal vez la falta tuya es una sequía. Porque hay sequías generales y sequías específicas, individuales. Tu sequía puede ser económica. Tu sequía puede ser falta de salud en algún área de tu cuerpo. Hay sequía. ¿Me entienden lo que quiero decir? Así que puede haber sequía de un pueblo y haber un cambio, que ese pueblo se arrepienta de su desobediencia, porque Dios siempre va a estar listo a ayudarte a arrepentirte porque Él te ama. Y las cosas pasan porque Él necesita sacudirte para que tú reconozcas y te des cuenta de tu error. Pero te aseguro que no es el calentamiento de la tierra. Ese tremendo fuego que pasó en California, que casi la mitad de Los Ángeles se quema. Yo sé que el gobernador está diciendo que era calentamiento de la tierra, el gobernador de California. No, era desobediencia. El aplaudir las cosas que no son de Dios. Son principios bíblicos, principios de Dios, los cuales están destruyendo, y entonces creen que es el calentamiento de la tierra. Es la falta de obediencia a aquel que creó la tierra. Dale un aplauso al Señor. Tremendo, tremendo. La idolatría. Acuérdense que es una situación. Estamos hablando aquí que es el mismo pueblo de Dios. Y esto es interesante. Porque Baal era el dios de los filisteos. Baal era el dios de los filisteos. Pero convivía con Israel en este tiempo. Entonces, los filisteos creían que Baal, que era su dios. Y acuérdense que, porque yo diga que era su dios, los hindúes creen que las vacas son dioses. Y porque ellos creen que las vacas son dioses, no son dioses, es una vaca que ellos creen que es Dios. ¿Comprenden lo que quiero decir? Entonces Baal es el mismo Satanás, el mismo perro con diferente collar. El único es Jehová, nombre en el Viejo Testamento, Nuevo Testamento, Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que se parezca o no se parezca, digan o no digan, no es Dios. Porque Él claramente dice: hay un solo Dios, y yo soy el creador del universo y el creador tuyo. Por lo tanto, todo aquello que no sea de Él o se parezca a Él, no es Él. Y si no es Él,
No era Baal, era Satanás mismo con el nombre de Baal. Y así todos los otros dioses. Igual con Changó, Yemayá y Bablú ayer. Así tú que tienes tu tragedia, ya algo lo sabes. Es el diablo colorado, como digo yo. El diablo colorado. Tenemos que romper porque hay sequías generales y sequías individuales. Por eso es que aunque hayan sequías generales, si tú caminas con el Señor en obediencia, tú y tu familia serán bendecidos y protegidos. Porque para ti no hay sequía. Sequía es falta de, y Dios promete darte en abundancia. ¿Y por qué no me da si yo soy cristiano? Porque tú estás aplaudiendo los... Tú estás aplaudiendo todo lo que va en contra de Dios. No, yo no participo. No sé que no participo, tú estás votando por políticos que quieren hacer esto y lo otro y lo otro. Es mejor que no votes. Es mejor que te quedes en tu casa orando para que Dios te ayude. Así que es igual. Hay un dicho español que debería estar en la Biblia, que dice: tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. No, yo no maté a nadie, pero aguantaste la pata a la vaca para que la mataran. Entonces yo sé que tú no crees en el aborto. Yo sé que tú no crees ni practicas que los niños cambien de sexo después que Dios se lo ha dado. Pero tú estás votando por fulano y mengano que van a pasar leyes para que eso pase. Así que no creas que al aguantar la pata te va a hacer escapar. Arrepiéntete, aguantador de pata. ¿Me siguen lo que digo, pueblo? Tenemos que entrar en libertad y vienen cosas grandes para ti. No quiero que tú pierdas la oportunidad de recibir como nunca antes has recibido, gloria a Dios. Como nunca antes has recibido. Estamos bajo los ojos de Jehová. Y el Señor escogiendo, pues acuérdate que somos su pueblo. Pero lo que le pasó aquí a los israelitas es que como vivían juntos, y es tanta el lavado de cerebro que ellos empezaban a admitir ciertas cosas. Admitir ciertas cosas. Entonces ya admitían que ese es otro Dios que existía, que era Baal, que era el Dios que controlaba las situaciones agrícolas y las lluvias, y por eso pasaba. Empezaron a admitir al punto que empezaron también a creer. Es igual que el cristiano. La brujería está prohibida por Dios. Pero cuando tú dices: no, yo soy cristiano, católico, romano, y tienen un vaso de agua bajo la cama. ¿Me entiendes lo que digo? Sí, que está prohibido por Dios. En otras palabras, llega el punto que empiezas a practicar sin darte cuenta y dices: no, yo sí creo en Cristo, y también, Él también es el que Dios no quiere. Si tú estás en también, quiero decirte que estás en peligro. Porque la única fuente es Dios. El único que provee a su pueblo es Dios. El único que te bendice es Dios. El que te creó y te declara que ahora que tú recibiste a Cristo, dice el Padre: ahora tú eres mi hijo. Y como hijo, entonces Dios tiene una responsabilidad contigo. Pero tiene una responsabilidad contigo mientras tú vives bajo su tutela. Tú te puedes ir fuera de la casa de Dios y hacer lo que te da la gana. Y no decir: pero Dios dice, a mí nunca me ha hecho. No, tú te fuiste de la sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Bajo la sombra, protección divina. No hay protección divina si tú no estás caminando en obediencia. Tú eres desobediente. Si de chiquito vemos esto, papá decía: no haga esto. Si lo hace, te traigo dulce. Si no, hay consecuencias. Yo hacía lo que me daba la gana. Me metían 4 nalgas y me metían en un cuarto. ¿Y por qué? Mi papá no debería haber hecho eso. No, tú no deberías haber desobedecido. Porque si hubieras obedecido, estuvieras comiendo chocolate. Entonces empieza el pueblo de Dios a admitir ciertas cosas.
Pero con el tiempo que tú admitas, empiezas a hacer, aceptar. Muchos de ustedes que están aquí, que me están mirando, creen en eso de que todas las cosas en la naturaleza es calentamiento de la tierra. Entonces es difícil, ¿no? Pero ¿cómo va a ser por desobediencia? Claro que sí. Dios levanta su mano y no permite que la bendición caiga, porque Dios lo que quiere es que tú te des cuenta que hay un producto de. No es que Dios lo permite que pase, o sí lo permite que pase en su proyección permisiva y no causativa. Él no causa las cosas malas, Él nada más que las permite porque tú las permites. ¿Y cómo yo le he permitido? Desobediencia de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y para eso tú estás aquí, para que yo te enseñe cuál es la palabra de Dios. Y tienes que seguir en tu casa leyendo la Biblia, etcétera, etcétera. Tienes que comprender que la palabra de Dios se encierra en las Escrituras Santas. Y tienes que admitir que yo soy tu profeta y te estoy declarando lo que hay. Entonces, claro, por eso venían estas desgracias. Venían estas desgracias. Pero aquel que obedece, no hay sequía. Y puede parecer al principio que sí la hay, pero por eso Dios nos enseña a utilizar. Dios nos enseña a utilizar su método. Por eso dice que tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Lo que me está pasando no es lo que Dios dice que para mí. La Biblia dice totalmente diferente a lo que me está pasando. Entonces, ¿qué hago yo? Debo ponerme a orar para que Dios me dé una base del por qué, para yo poder saber cuál es mi error o qué es lo que Él quiere. Hay una paz que entra cuando te pones a orar sobre algo, sobre todo cuando está pasándote algo que es lo contrario a lo que Dios dice que te debe pasar. Y entonces empieza tú a declarar con tus labios que lo que está pasando no es lo que es. Que lo que está pasando, aunque tú no lo veas, está en otra dimensión. Hay dos dimensiones en operación. La que yo veo con mis ojos naturales y yo estoy viendo con mi corazón en fe lo que Dios dice que debería ser. Entonces ahora viene llamar las cosas como que no son como si fueran. Llamar algo que no está aquí para que se manifieste. Esa es la cuestión. Si nosotros llamamos las cosas que están como están, ya estoy fuera de la operación de Dios. Porque estoy llamando las cosas que están. No, yo no tengo pelo en la lengua. Yo digo lo que hay que decir. Tú eres un idiota, chico. ¿Cómo tú vas a ir en contra de lo que Dios dice porque tú te crees que eres tan inteligente o tan... yo no tengo pelo en la lengua? Lengua de trapo. ¿Cómo tú te vas a parar enfrente a Dios a decir que está? Porque estás diciéndome que Dios está mal. Que Él sí está bien porque llama las cosas que son como son. Y llamar las cosas que no están como si estuvieran es mentira. No es mentira. Puede ser que haya cosas que sean mentiras, pero cuando tienen que ver con Dios, que lo que Dios dice para ti no está manifestado y tú quieres que se manifieste y Dios dice llámalo como si estuviera, ya no es mentira, ya es Dios hablando más allá de lo que tú puedes comprender. Además, tú estás llamando algo que no está para que esté. Tu hijo está jugando en el padre. Juanito, ¿dónde estás metido? Lo estás llamando para que se manifieste Juanito.
Juanito, oye, pastor, pero mira a Juanito aquí. Ah, perdón. ¿Por qué? Porque tú no puedes llamar a alguien que ya está. Tú no puedes llamar a alguien que ya está. Quiero que le des cerebro a esto. Cerebro por un rato nada más, porque tienes que pasar a otra dimensión. Pero hay cosas que podemos razonar. Yo llamo lo que no está para que venga. César, ¿dónde tú estás? César era un león. No venga, me come aquí. César. Los leones le dicen César. Y a los perros, ¿cómo le dicen? Sultán. No sé. Y la cuestión es que tú tienes que llamar a algo que no está para que venga. Tú no puedes. Si tú empiezas a llamar a algo que ya está, ya está. Y como ya está, se queda donde está. Tú estás llamando a manifestación, a que se manifieste algo. Estoy hablando no de lo que te dé la gana, estoy hablando de lo que Dios dice que es para ti. Y tú entonces dices, pero lo que Dios dice que es para mí no está pasando. Entonces, si lo que Dios dice para mí no está pasando, algo tengo que hacer. Voy a ponerme en oración, como hizo Elías. En oración para que Dios me muestre y yo llamar aquello que no está para que esté. Llamar aquello que no está para que esté. Llamar para que venga lo que no está para que esté. ¿Y por qué tengo yo ese poder? Porque no, en realidad es lo que Dios dice que tiene en sí poder, y yo lo que tengo es el método que Él me está dando. Porque el poderío está en que aquello es mío, porque Dios dice que es mío, aunque yo no lo esté disfrutando. Oye, ¿me estás oyendo? ¿Me entiendes lo que digo, familia? Aunque no lo esté disfrutando, es mío y no está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice Dios? Llámalo para que venga. Oh, Dios mío. Poderosísimo. Entonces, lo que tenemos que decir es que tenemos que parar de ser estúpidos y bobos y reconocer que yo estoy con Dios o sin Dios. ¿Qué? ¿Tengo Dios o no tengo Dios? ¿Tengo a Cristo o no tengo a Cristo? No me digas a mí que tú eres de Cristo y estás en contra de los principios de Cristo. No me da la gana de atacar ni ser partícipe de aquellos que van en contra de los principios de Cristo, aunque digan que son cristianos. Y no estoy hablando de caer en pecado y en error. Todos hemos caído y podríamos fallar en un momento dado. Estoy hablando de principios, de abrazar principios y aceptación de cosas que sabemos que Dios no la acepta. Una cosa es que yo caí en error y que Dios me perdone, y otra cosa es de aceptar ciertas posiciones, las cuales van en contra del corazón del Dios que yo digo que creo. Entonces cámbiate de Dios, vete con Baal. Esa es una de las enseñanzas, ponerte en oración. Pero fíjate otra cosa. Habían 3 años que no había lluvia. El profeta le dijo a su criado: sube la montaña y mira a ver qué ves. Subió en obediencia y regresó y dijo: no veo nada. Subió otra vez. Subió otra vez. Bajó, no veo nada. Subió a la 3ª vez. Subió. Ya tengo la lengua media afuera. Subiendo. No veo nada. 7 veces subió. Y la 7ª dice: veo como un puño de la mano de un hombre. Una nube pequeña, lejos. Y entonces el profeta dijo: prepárense que vienen grandes lluvias.
Y esa nubecita lejos, que era como el puño de la mano de un hombre, empezó a acercarse y a crecer nubes y nubes y nubarrones. Y la sequía finalizó. Pero quiero que comprendan algo. La obediencia estaba ahí, pero la persistencia no puede perderse. Porque tú estás esperando ver la nube la primera vez que subiste a la montaña. Y Dios quería ver si tú de verdad creías en Él. Y si tú ibas a desobedecer por impacientarte. Porque después que tú subes 2 o 3 veces en una loma y siempre lo mismo, no hay nada, no hay nada, no hay nada. El 7, y no quiere decir que tienes que subir 7 veces. 7 es un número que completa o totaliza. Es un número, ese simbolismo, el número 7, simboliza, termina, finaliza. Así que el número 7 lo que quiere decir es que la última vez fue cuando vio. El 7 para ti podría ser la 4ª vez, podría ser la 2ª vez, podría ser la 10ª de las 20 veces. La cuestión es que la última vez que Dios ha visto tu corazón y tu obediencia y tu insistencia en llamar a aquello que no está para que se manifieste, te quiero decir que llega la última vez, es tu número 7. Así que no esperes que tienes que seguir creyendo 7 veces más, nada más que es una vez más o 20 veces más. Pero la cuestión es que no rendirte. Y nosotros tenemos la tendencia a, como ya tenemos en la mente esto, Señor, y lo necesito para las 4 de la tarde, a las 4:30 ya estamos cuestionando a Dios y qué pasó y qué es lo que hay. Pero no era las 4:30 de hoy, ni a las 4:30 de la tarde, era a las 4:30 de la mañana. Es cuando a Dios le dé la gana, que Él esté contento con que sabe que tu corazón sigue creyendo, tu corazón está firme, tu corazón persiste, de que si Él lo dice es verdad. Y tú estás utilizando el método de Él y llamando a existencia a aquello que no está, y lo vas a traer del mundo espiritual al mundo natural. Oh, ponte de pie y dale gloria a Dios.